Hola, hoy vamos a hablar de la L-metionina, uno de los 9 aminoácidos esenciales. Es un aminoácido muy necesario para nuestro organismo y vamos a ver un montón de funciones y un montón de usos de la metionina. Por ejemplo, para aumentar la masa muscular es importante, es un buen suplemento. Reduce la grasa corporal, por ejemplo, sintetiza otros aminoácidos como cisteína y taurina, importantes, por ejemplo, para la piel. Para la salud mental, es antihistamínico, baja el colesterol, es un aminoácido que contiene azufre, al igual que la cisteína, importante para piel, para cabello, para uñas, incluso para huesos. Es un buen detoxificante hepático, incluso de metales pesados. Es una importante acción. Hay otra acción que tiene, que es la metilación del ADN. Lo que hace es protegerle, anticancerígeno. Es antioxidante, forma glutatión, es importante para nuestro intestino y forma la S-adenosilmetionina, también un compuesto muy importante con muchas funciones. Sintetiza colágeno también, favorece la cicatrización de heridas, aumenta la inmunidad, tiene efecto antiinflamatorio. De hecho, por la formación de S-adenosilmetionina es útil, por ejemplo, para la artritis. Favorece la absorción de zinc. El zinc a veces es un poco difícil de absorberse y reduce la homocisteína, tan peligrosa, por ejemplo, para nuestro corazón. Por supuesto, vamos a ver efectos secundarios, interacciones con fármacos, vamos a ver en qué alimentos está, si tiene alguna toxicidad, que la tiene. Todo esto lo vamos a ver. Vamos a ver las dosis que tenemos que tomar para que no haya ningún problema. ¿Ok? Soy Ángel Elipe, tu salud me importa y empezamos. Bien, ¿qué es la metionina? La metionina es un aminoácido esencial, es uno de los 9 aminoácidos esenciales. La forma activa es la L, la levórgira. Ahora veremos lo de la forma levórgira y destrógira sobre la metionina porque es un caso un poquito especial. Bien, es un aminoácido hidrófobo, es uno de los 9 aminoácidos esenciales que son triptófano, histidina, fenilalanina, leucina, isoleucina, valina, lisina, metionina y treonina. Esos son los 9 aminoácidos esenciales. Lo descubrió Müller aislándolo de la caseína, que es una proteína que está en la leche. Y junto con la cisteína es uno de los 2 aminoácidos azufrados. El azufre, como ya vimos en algún vídeo, es muy importante para el organismo. Por lo tanto, la metionina es un aminoácido fundamental. Y como dato, luego lo veremos, a partir de la homocisteína, una molécula que hay que controlar porque es muy peligrosa para el corazón, a partir de la homocisteína y junto con la vitamina B12, se regenera esta metionina, por lo tanto baja los niveles de homocisteína. Es algo muy importante. Como ya hemos dicho antes, se transforma en S-adenosilmetionina, un compuesto muy importante con muchas funciones que ahora veremos, y viceversa. Interviene en la síntesis de cisteína, carnitina también, sí, taurina, lecitina, fosfatidilcolina y otros fosfolípidos. Por ejemplo, un déficit de estos fosfolípidos puede provocar enfermedades muy graves, por ejemplo, aterosclerosis, tan peligroso para nuestro sistema cardiovascular. Por eso la metionina es fundamental. Y bueno, no lo podemos sintetizar, pero las plantas sí. A partir de aspartico y cisteína pueden sintetizar metionina. ¿Ok? Bien, vamos a hacer un repaso rápido de las funciones, que son un montón. Aumenta la masa muscular, reduce la grasa corporal, sintetiza otros aminoácidos, es importante para la piel, mejora nuestra salud mental. Luego veremos un beneficio sobre esto, nos dedicaremos un poquito más. Baja el colesterol, contiene azufre, importante para la piel, cabello, uñas, huesos, es un buen detoxificante de metales pesados. Metilación del ADN, importante para prevenir cánceres.
Sintetiza glutatión, el antioxidante más potente que tiene nuestro organismo. Forma la S-adenosilmetionina, muy importante para un montón de funciones y beneficios, por ejemplo, tratamiento de artrosis. Es un antialérgico porque reduce la histamina. Es un buen cicatrizante de heridas por este aumento de colágeno, aumenta el colágeno. Mejora la absorción de zinc, reduce la homocisteína. Esto es súper importante para nuestro corazón. Bien, vamos a ver las deficiencias de metionina. ¿Qué ocurre cuando hay deficiencias? Deciros que la metionina tiene que estar bien regulada. Un defecto produce las deficiencias que vamos a ver ahora, y un exceso de metionina también es malo y también puede producir enfermedades y bastantes problemas. Así que la metionina bien regulada. Ahora después veremos las dosis. Y luego veremos qué pasa, qué toxicidad, qué pasa con el exceso. Bien, un defecto puede producir problemas hepáticos y problemas renales. Y os adelanto que el exceso de metionina también puede producir problemas hepáticos y renales. Bien, eso lo veremos después. El defecto también puede producir problemas vasculares. Y, por supuesto, un defecto lo que llega a producir es una falta de antioxidantes, una falta de glutatión, porque a partir de la metionina se sintetiza el glutatión. Y esto es un aumento del estrés oxidativo de todas las células del cuerpo. Y también un aumento de homocisteína y problemas, por supuesto, cardíacos. Así que la metionina es fundamental. Bien, vamos a aclarar lo de D y L-metionina. La forma activa es la L-metionina, que es la levógira. Y existe una forma de estrógira, que no es activa. Pero ¿qué ocurre con la metionina? Porque lo podéis encontrar en el mercado como metionina, como L-metionina o también como DL-metionina. ¿Eso qué es? Pues es el único aminoácido que lo que hace es, la forma de estrógira se transforma en la L. Por lo tanto, por eso lo encontráis como DL, porque la D se termina transformando a la L y es activa, al final es activa. Simplemente os quería aclarar esto porque lo podéis encontrar en el mercado como DL y a lo mejor no sabéis lo que es. ¿Ok? Bien, S-adenosilmetionina. ¿Qué es esto? Porque también lo vais a encontrar en el mercado como S-adenosilmetionina o como SAM, o también como SAMe. No es más que otro compuesto de metionina muy útil, muy útil. La metionina se transforma en S-adenosilmetionina por una enzima que es la metionina S-adenosiltransferasa y transforma la metionina en S-adenosilmetionina. Y también ocurre al revés. ¿Ok? Y está compuesta de adenosina y metionina y se encuentra normalmente en nuestro organismo porque es muy útil y tiene muchas funciones. Tanto la metionina como la S-adenosilmetionina son muy importantes los dos. Por ejemplo, mantiene las membranas celulares, ayuda a producir y regular hormonas. Y hemos dicho que están en nuestro organismo, pero también existen formas de síntesis, como suplementos. Por ejemplo, tiene otras utilidades, por ejemplo, para tratar la depresión, sí, para la artrosis también, y para enfermedades hepáticas, porque es un buen protector hepático. Y luego ya veremos en la toxicidad después, tanto la metionina como la S-adenosilmetionina tienen un problema, sobre todo la S-adenosilmetionina, pero como al final la metionina se transforma en SAM, pues tiene un problema con los antidepresivos. Se puede provocar un síndrome serotoninérgico que es peligroso. Entonces, nunca tomar con antidepresivos. Nunca tomar suplementos de metionina o de SAM. Tomando antidepresivos. Con la alimentación normal lo podéis tomar, pero nunca suplementos. ¿Ok? Bien, requerimientos diarios de metionina. Pues entre 12 y 15 miligramos por kilo de peso. Así que según el peso vuestro lo calculáis y veis la cantidad. Y más o menos vienen a ser entre 750 miligramos y 1200 miligramos con respecto a vuestro peso. Es verdad que a veces se dan suplementos controlados por médico de dosis un poco más altas, 3 gramos, incluso más.
pero tiene que estar muy bien controlada por el médico y durante un tiempo limitado, porque como luego veremos, un exceso de metionina puede ser tóxico. ¿Okay? Bien, vamos a ver dosis, suplementos, vamos a ver qué hay en el mercado. Lo vais a encontrar, como os he dicho antes, como metionina, como L-metionina, como DL-metionina, que es la destrógina y la levógira, y también como S-adenosilmetionina, como SAM o como SAMe. Todo son metionina o compuestos de metionina. ¿Ok? Y sobre todo lo vais a encontrar en forma de cápsulas. También en tabletas, a lo mejor también lo podéis encontrar en polvo, ¿no? Pero bueno, es al final metionina. Que sea metionina, porque hay veces que se combina la metionina con otros aminoácidos, ¿no? Si queréis tomar solo metionina, pues buscad que solo ponga metionina. Las dosis, pues como hemos dicho antes, dependen un poco del peso corporal. Y por decir unas cifras, dijimos antes entre 750 y 1200. Entre 500 hay veces que gente un poco más delgada, más pequeña, es un poco menos, entre 500, y a veces, como hemos dicho antes, se sube hasta 3 gramos, pero ya con control médico. Pero es suficiente con 1000-1200. De hecho, la OMS ha fijado 1000 miligramos al día por debajo de eso para tener un seguro y evitar cierta toxicidad. ¿Ok? Porque como ya veremos después, en determinado, ojo lo que estoy diciendo, en determinado tipo de tumores conviene reducir drásticamente la metionina, porque se ha visto que mejoran este tipo de cánceres. Solo en algunos casos. No estoy diciendo que la metionina pueda producir cáncer, no es eso. Tenéis que entender esto bien. En determinado tipo de cánceres, al reducir la metionina, mejoran estos pacientes. Entonces, hemos dicho que fijamos entre 1000 y 1200 miligramos suficiente. Entonces, dosis media, 3 dosis al día de 400 miligramos. En total van a ser 1200, suficiente con eso. Si lo acompañamos con vitaminas del complejo B, funciona mucho mejor la metionina. ¿Ok? Bien, empezamos con lo interesante, empezamos con los beneficios. Y empezamos con uno muy importante, un buenísimo protector hepático. ¿Por qué? Pues porque la metionina es un donador de grupos metilo y grupos sulfuro. Esto lo vamos a ver ahora. Al hacer esto, participa en todas las funciones hepáticas, ayuda al hígado, ayuda al metabolismo hepático, sintetiza succinilcoenzima A, muy importante para la función hepática, formación, regulación y reducción de la homocisteína y formación de cisteína. La cisteína, a su vez, aumenta el glutatión, forma el glutatión y también interviene en la formación de otros aminoácidos, como la taurina. También la carnitina y la creatina se forman a partir de metionina. Y para que entendáis la función tan importante de la metionina en el hígado, un déficit de metionina, un déficit importante de metionina puede producir un daño hepático similar a la esteatosis hepática no alcohólica, al hígado graso, que conocemos todos. Segundo beneficio importante, reduce el colesterol, reduce las lipoproteínas de baja densidad, el colesterol malo, las LDL. ¿Por qué? Pues porque aumenta el metabolismo hepático, por esa razón es. Hemos dicho que es productor de la S-adenosilmetionina, que reduce el colesterol. También sintetiza, a partir de él se sintetiza glutatión, que reduce el colesterol. Y también sintetiza otras enzimas antioxidantes que también reducen el colesterol malo, las LDL. Por esa razón, la bajada de colesterol con metionina es importante. Bien, potente antioxidante. ¿Por qué? La metionina regula la homocisteína, una molécula muy peligrosa para el corazón, y la controla bien. ¿Qué ocurre? La homocisteína se transulfura y por acción de la metionina y se produce cisteína, otro aminoácido. A partir de la cisteína se produce el glutatión
Y el glutatión es un potentísimo antioxidante, es el antioxidante más potente que tiene nuestro organismo. De ahí la acción potente antioxidante de la metionina. El glutatión capta radicales libres, protege los órganos de nuestro cuerpo, aumenta el sistema inmune, es antiinflamatorio porque regula las citoquinas, esas sustancias inflamatorias que a veces están en exceso y pueden provocar muchos problemas. Y por ejemplo, para que entendáis la importancia de la metionina, cuando hay una intoxicación, por ejemplo, una intoxicación por paracetamol, el paracetamol es un fármaco analgésico que produce daño hepático cuando se toma en exceso. El glutatión protege de este daño hepático. Pero ¿qué ocurre? Que se gasta el glutatión. Para reponer, en casos de intoxicaciones, para reponer este glutatión, lo que se hace es dar dosis altas de metionina, porque se repone rápidamente el glutatión que protege a su vez de esta intoxicación. Bien, otro beneficio, efecto anticancerígeno. ¿Por qué? Hay varias razones. Primera, formación de S-adenosilmetionina. Segunda, formación de glutatión, que no solo mejoran la salud hepática, sino la salud de todo el organismo. Protegen frente a radicales libres, tan dañinos y pueden producir, y de hecho producen tumores cancerígenos. Esa es una de las razones. Pero es que hay otra razón. Dijimos al principio que la metionina es un donador de grupos metilo. ¿Y qué es esto? ¿Qué pasa con esto? Pues que lo que hace es una metilación del ADN. ¿Y qué pasa con esto? Pues que lo que hace es proteger el ADN. De hecho, esta metilación del ADN está asociado con menor producción de cánceres. Es una protección del ADN. Lo que hace es donar un grupo metilo a la citosina y protege a la cromatina, donde está el ADN. ¿Ok? Bien, siguiente beneficio. Protección frente a infecciones urinarias. Al igual que los arándanos. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por qué los arándanos y la metionina también protegen de enfermedades urinarias? Bien, en las vías urinarias, en la vejiga, siempre hay una flora buena que protege. Cuando vienen a veces bacterias patógenas, se adhieren a las paredes de todas las vías urinarias y producen la infección. Pues bien, tanto los arándanos como la metionina lo que hacen es impedir la adhesión a las paredes urinarias de estas bacterias patógenas. Evitan que se adhieran. Entonces no se provoca la infección. Es un buen protector frente a infecciones urinarias. Bien, otro beneficio muy interesante, pérdida de peso. ¿Y por qué? ¿Por qué hace esto? Pues porque la metionina lo que hace, lo hemos dicho también, es formar fosfolípidos. Y estos fosfolípidos lo que hacen están implicados en el transporte de las grasas en nuestro cuerpo. Y las transportan a las células, a otras células, para quemarlas y producir energía. Así que es una función importante. Pero es que además de quemar grasa, transportarle y quemar grasa, evita el acúmulo de grasa en ciertas partes del cuerpo que no son interesantes. Por ejemplo, acúmulo de grasa en hígado, que puede producir enfermedades, y acúmulo de ciertas grasas en arterias, que también puede producir mucho daño. Pero es que también contribuye al buen funcionamiento de la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento actúa por la noche. Y también descompone la grasa corporal y forma proteínas. Y de ahí, a partir de la grasa corporal se produce energía, hay formación de proteínas y es una de las funciones de esta hormona del crecimiento que actúa casi siempre por la noche. Pues bien, la metionina contribuye al funcionamiento de esta hormona del crecimiento. Otra acción súper importante. Otro beneficio muy interesante, aumento de masa muscular, por muchas razones. Hemos dicho lo de la hormona de crecimiento, pero también porque ayuda a absorber y a sintetizar proteínas.
fundamental para que el músculo crezca. De hecho se está utilizando para tratar enfermedades como distrofias musculares o distensiones musculares o otras patologías musculares. Y otra función muy importante, formación de colágeno. ¿Qué ocurre con esto? Pues que refuerza tendones, refuerza ligamentos. Es importante también para huesos, también para piel, uñas, cabello, por supuesto. Pero es fundamental para deportistas. Aumenta la masa muscular, refuerza tendones, ligamentos, huesos. O sea, es un aminoácido muy importante. Es un buen suplemento para deportistas. Pero es que, como hemos dicho antes también, forma creatina. Tan importante la creatina para el músculo, para formar músculo, para que el músculo tenga energía. Es un buen potenciador muscular. Bien, siguiente beneficio le he llamado salud mental. Mejora nuestro cerebro y mejora nuestra salud mental. Y vamos a explicarlo porque hay varias razones. La primera es que reduce la histamina. ¿Qué pasa con la histamina? Un exceso de histamina está demostrado que provoca migrañas. Así que ya un suplemento de metionina puede ser importante para las migrañas. Pero es que también mejora, por ejemplo, hay estudios que mejoran la depresión, mejora la ansiedad y el estrés. Y tiene cierto efecto relajante muscular, por eso es importante para conciliar el sueño. Os voy a poner un ejemplo que lo conocéis todos seguro. Es famoso tomar un vaso de leche antes de acostarse porque se dice que concilia el sueño, y es cierto. ¿Y por qué? Por la composición en metionina, entre otras cosas. La leche tiene metionina. Hay estudios también sobre el tratamiento de Parkinson, con metionina. Forma cisteína y forma taurina. La taurina la conoceréis, está en muchos suplementos que toman los estudiantes. Porque mejora el enfoque mental, mejora la concentración. En general, reduce la fatiga mental. Hay estudios, empieza a haber estudios en esquizofrenia. Determinados casos de esquizofrenia se están asociando con un aumento de la histamina. Y la metionina reduce la histamina. Y en estos casos puede ser muy útil, y de hecho está siendo útil la metionina. Siguiente beneficio, antialérgico. Evidentemente, lo estamos diciendo, controla la histamina, reduce la histamina. Es un buen antialérgico. Rinitis, asma, por ejemplo. Pero no solo este tipo de alergia, sino también controla las alergias, por ejemplo, a alimentos, por esta reducción importante de la histamina. Bien, otro beneficio, tratamiento de artrosis, y no solo la metionina, sino la S-adenosilmetionina. De hecho, la S-adenosilmetionina, hay un estudio que la compara con otros antiinflamatorios no esteroideos que se utilizan en artrosis. Bien, se ha visto en estos estudios que las acciones son similares a estos antiinflamatorios no esteroideos de la S-adenosilmetionina, pero con una diferencia, que la S-adenosilmetionina produce muchos menos efectos secundarios. Así que es bastante interesante. Alivio del dolor y mejora de la función articular. Tratamiento interesante, se está utilizando esto. Bien, interesante para piel, y no solo para piel, sino para cabello, para fortalecimiento y crecimiento del cabello, y también para uñas. ¿Y por qué? Pues porque es un aminoácido azufrado, muy importante para la formación, por ejemplo, de colágeno, o para la formación de queratina, esa proteína tan importante en nuestro cabello y en nuestra piel. Pero también para formar otros componentes proteicos. Y todas estas sustancias, queratina, el colágeno, otras proteínas, son fundamentales para las uñas, para el cabello y para la piel. Por lo tanto, sin la metionina no se puede producir un crecimiento capilar y el cabello se debilita. ¿Por qué? Pues porque necesita queratina y necesita colágeno, entre otras cosas. Y por esta formación de colágeno
es importante para nuestra piel, para favorecer la cicatrización de heridas, porque el colágeno es fundamental y la metionina forma colágeno. Detoxificante hepático, incluso de metales pesados. ¿Por qué? Porque a partir de la metionina se forma cisteína, y a partir de la cisteína se forma glutatión, ese potente antioxidante y ese potente detoxificante hepático. Neutraliza radicales libres, menor estrés oxidativo, neutraliza toxinas, incluso es importante para la detoxificación de metales pesados, este glutatión, arsénico, mercurio, plomo. Bien, otro beneficio interesante, aumento de inmunidad. ¿Por qué? Por la formación de glutatión también, por esta formación alta de glutatión. Como hemos dicho antes, un déficit de glutatión en determinado tipo de intoxicaciones se repone con metionina. Y este glutatión, como hemos dicho, es un antioxidante potente, reduce el daño oxidativo, importante, y también aumenta células NK, tan importantes para proteger, por ejemplo, de cánceres. Y también aumenta los linfocitos T. Como veis, lo que hace al final es formar glutatión. Este glutatión es el que aumenta la inmunidad, aumentando células sanguíneas. Os quiero hacer un inciso sobre un estudio que hay sobre esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune. Los propios anticuerpos destruyen el revestimiento de mielina y destruyen la función neuronal. Entonces, hay un estudio sobre la restricción de metionina en enfermos de esclerosis múltiple. Reducen la cantidad de metionina y se ha visto una mejora bastante significativa. Es una de las cosas que decía al principio. No es mala la metionina, es muy necesaria, pero en determinado tipo de enfermedades una restricción puede ser interesante. Y este es uno de los casos. Y es porque aumenta la inmunidad. La metionina aumenta la inmunidad y este aumento de inmunidad puede ser negativo para este tipo de enfermos. ¿Ok? Bien, otro beneficio. Tratamiento del hiperestrogenismo, estrógenos altos. Los estrógenos están en hombres y están en mujeres. Y tanto en hombres como en mujeres tienen que estar en un nivel adecuado, ni bajos ni altos. Sí, estoy diciendo hombres y mujeres. Ni bajos ni altos. Los hombres tienen unas cantidades más pequeñas y las mujeres tienen más cantidad. Pero ni unos ni otros tienen que tenerlo demasiado alto. De hecho, cuando hay un hiperestrogenismo, los estrógenos están muy altos, hay problemas. Por ejemplo, síndrome premenstrual complicado por un exceso de estrógenos o un funcionamiento hepático lento por exceso de estrógenos. Este funcionamiento lento hepático se traduce en un acúmulo de grasa en hígado, una esteatosis. Pues bien, la metionina lo que hace es facilitar la eliminación de este exceso de estrógenos. ¿Y por qué pueden aumentar los estrógenos? Por ejemplo, en hombres o también en mujeres. ¿Por qué puede haber un exceso de estrógenos? Pues por lo que se llaman disruptores hormonales. Por ejemplo, bisfenol A, los parabenos, los ftalatos y también el teflón, por ejemplo. Bien, ¿cómo elimina estos estrógenos? ¿Cómo lo hace la metionina? Como dijimos al principio, cuando hablábamos del efecto anticancerígeno, que es lo que hacía era una metilación del ADN, pues aquí igual. La metionina es un donador de grupos metilo. Lo que hace es metilar estos estrógenos y ayudar a su eliminación. Esa es la función, ese es el mecanismo. Bien, vamos a ver los efectos secundarios, porque pueden ser importantes, como hemos dicho. Un exceso puede ser muy tóxico. Tanto de metionina como de la de S-adenosilmetionina. Por ejemplo, un exceso de metionina lo que hace es transformarse en dos sustancias. La metionina R-sulfóxido y la metionina S-sulfóxido.
Y estas dos sustancias están relacionadas con un daño oxidativo. Y más daño oxidativo a medida que tenemos más años. Y lo que ocurre es una alteración por estas sustancias del mecanismo de transmetilación. Y se produce este daño oxidativo, estos problemas por exceso de metionina y S-adenosilmetionina pueden provocar, por ejemplo, daños hasta en el ADN. Procesos cancerígenos, enfermedades arteriales, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades neuropsiquiátricas, un montón de problemas por exceso de metionina. Así que metionina bien regulada, por favor. Función renal dañada por exceso de metionina, por ejemplo. Problemas hepáticos. Hay un estudio que se ve una alteración estructural de las células hepáticas por un exceso de metionina. Por ejemplo, hay un estudio sobre el cáncer de mama. Al igual que hablamos de la esclerosis múltiple, que había que reducir la metionina, en casos de cáncer mamario, se ha visto que una reducción de la metionina se traduce en una mayor supervivencia. Así que la metionina es algo a controlar. No hay que tomar exceso de metionina, una dosis adecuada. Hemos hablado de máximo 1000-1200 miligramos al día, en 3 tomas de 400 miligramos, por ejemplo. Y no aumentar más. Y en determinado tipo de patologías, antes hay que consultar al médico. Porque si tomamos un suplemento de metionina nos podemos estar perjudicando. ¿Ok? Porque esta bajada de metionina lo que produce, en estos casos de cáncer mamario, es una reducción de los tumores. Las células necesitan esa metionina para crecer, las células cancerígenas, me refiero. Y por eso se reduce la formación de tumores. Otros efectos secundarios de exceso de metionina: náuseas, vómitos, diarreas, dolor de cabeza, aumento de secreciones ácidas, insomnio, ansiedad, sudoración. En enfermedades de trastorno bipolar no conviene dar suplementos de metionina, puede perjudicar también. Y también en personas inmunodeprimidas no conviene dar un suplemento de metionina. Se ha visto estudios sobre un aumento de infecciones por neumocistis, así que no conviene dar metionina en inmunosuprimidos. Importante. Bien, interacciones con fármacos que son importantes, y sobre todo con la S-adenosilmetionina, con antidepresivos, por ejemplo. No tomar suplementos de metionina con antidepresivos. ¿Por qué? Y hablo de suplementos de metionina y sobre todo de S-adenosilmetionina, porque produce el síndrome serotoninérgico, que puede ser bastante peligroso. Así que cuidado con los fármacos y los suplementos de metionina. Si no lo controláis, preguntar al farmacéutico, al médico, o me lo consultáis en comentarios, pero no toméis alegremente un suplemento de metionina sin saber. Con antipsicóticos también, síndrome serotoninérgico. Con anfetaminas también, síndrome serotoninérgico. Con dextrometorfano, ese antitusivo que está en jarabes, es muy común tomarlo, también puede provocar un síndrome serotoninérgico. Por ejemplo, fármacos como levodopa, que se utiliza en Parkinson. Suplementos de S-adenosilmetionina pueden provocar que esta levodopa funcione peor y empeore la enfermedad. Así que, ojo con los suplementos de metionina. Tranquilizantes como meperidina y tramadol también, al asociarse con S-adenosilmetionina, pueden provocar un síndrome serotoninérgico. El tramadol se está usando mucho como analgésico, así que ojo, cuidado. Pero no solo con fármacos, sino que también con suplementos. Por ejemplo, con hierba de San Juan, que es frecuente tomarla. Pues bien, hierba de San Juan y S-adenosilmetionina, o metionina, que al final se forma la S-adenosilmetionina a partir de la metionina, también puede provocar un síndrome serotoninérgico. Así que, ojo. Bien, vamos a ver los alimentos. Vamos a ver la cantidad de metionina en los alimentos, en miligramos por 100 gramos de alimento.
Porque hay algunos alimentos que tienen bastante y suplementando con alimentos es suficiente. Y lo vais a ver. Pavo, 931 miligramos. Carne de res, 905 miligramos. Chuletas de cerdo, 850. Tofu, 221. Leche, 88 miligramos. Queso ricota, 284 miligramos. Y ojo ahora, nueces del Brasil, 1124 miligramos. Cantidad importante. Frijoles blancos, 146. Quinoa, 96. Sésamo, 602. Almendras, 518. Pistachos, 367. Semillas de calabaza, 617. Cacahuetes, 317. Soja, 525. Lentejas, 194. Trigo, 196. Arroz blanco, 150. Maíz, 182. Pan blanco, 140. Patatas, 26. Acelgas, 8. Calabaza, 9. Brócoli, 61. Calabaza, 9. Brócoli, 61. Coliflor, 44. Espárragos, 28. Lechuga, 24. Fresas, 1. Manzana, 3. Mandarina, 14. Melón, 6. Plátano, 22. Uvas, 23. Sandía, ojo, 648. Tiene una cantidad importante. Carne de cerdo, 321. Cordero, 383. Hígado, 491. Pollo, 800. Pato, 397. Conejo, 225. Y ahora un poquito de algunos pescados. Lenguado, 396. Sardinas, 621. Salmón, 469. Y por ejemplo, un dato para que tengáis, la leche materna, leche humana materna, solo tiene 19. Y los huevos ya tienen una cantidad más interesante, que llevan 416 miligramos por 100 gramos de alimento. Bien, conclusiones. Metionina, aminoácido esencial, que nuestro cuerpo no puede sintetizar y lo necesitamos para un montón de funciones. Es un aminoácido azufrado, importante para piel, cabello y uñas, y también para huesos. Aumenta la masa muscular, reduce la grasa corporal. Tiene acción anticancerígena. También es antialérgico porque reduce la histamina. Es un potente antioxidante porque forma glutatión. Es muy importante para reducir el exceso de estrógenos. Y en hombres también. Un exceso de estrógenos en hombres, por ejemplo, lleva a una hiperplasia benigna de próstata. Así que metionina es un complemento interesante también para eso. Importante para tratamiento, por ejemplo, de artrosis. Es muy importante para activar nuestro cerebro, por ejemplo. Es un buen detoxificante hepático, incluso de metales pesados. Aumenta la inmunidad de una manera muy importante. Trata también las infecciones urinarias, mismo mecanismo de acción que los arándanos, por ejemplo. Como veis, tiene un montón de funciones, pero hay que controlar muy bien la dosis. Un exceso puede ser tóxico. Y en determinadas patologías, por ejemplo, hemos hablado de esclerosis múltiple, hemos hablado de algún tipo de cánceres, que conviene reducir la cantidad de metionina, de este aminoácido. Por eso, suplementos, dosis adecuadas, máximo 1000-1200 miligramos al día, no toméis más. Si tenéis que tomar más por alguna patología, tiene que estar controlada por un médico. Si tenéis medicación que estáis tomando, cuidado con suplementos de metionina y ese adenosilmetionina, porque os puede perjudicar. Así que siempre consultar con el médico, el farmacéutico, o me lo consultáis a mí en comentarios. ¿Ok? Vamos a dejarlo aquí, darle un like si os ha gustado el vídeo y suscribiros y darle a la campanita para que YouTube os mande notificaciones de todos los vídeos que saquemos y os beneficiéis de todos estos comentarios. Como siempre os digo, cualquier duda en comentarios. Os voy a responder encantado.
Muchísimas gracias por escucharme y adiós.